Yo soy Ricardo Domínguez y estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico. Y quiero decirles que hay cosas que no requieren que alguien desde un púlpito nos arengue y nos conduzca a una división de un sectarismo en la sociedad, los del lado derecho y los del lado izquierdo. Hay temas que por sí solos provocan una división, una escisión y una confrontación completa. Y uno de esos temas es el aborto. El aborto voluntario y el aborto necesario. Porque los que defienden la vida desde su concepción lo van a hacer siempre. No van a meter reversa a sus creencias. Y aquí el problema es que, como dijo alguien, el enemigo de la verdad no son las mentiras. El enemigo de la verdad son las creencias. Y la gente que cree que el aborto es un crimen, un pecado, un atentado a la moralidad, a la ética, lo crea a pie juntillas. Y no va a meter reversa a su creencia. Ni va a justificar lo contrario jamás. Los antiabortistas, los enemigos del aborto, nunca van a ceder en su postura. E igual los del otro lado tampoco van a ceder en su postura. Los que consideran que es lícito o válido practicar un aborto en las condiciones que sean. Los que lo creen a pie juntillas y lo van a seguir haciendo. En tanto que los que no creen que sea válido, sino que la vida debe protegerse y cuidarse desde su concepción, van a ser siempre enemigos y van a rechazar la postura de los otros. Y esto sí es todo un tema muy peligroso. No peligroso en cuanto a nada, sino peligroso en cuanto a que provoca confrontaciones, y no confrontaciones, más bien enfrentamientos muy serios entre los que sostienen una postura y los que sostienen la otra. ¿Usted cuál es? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que sea lícito, y si no, no legal, sino lícito, abortar? ¿Que el aborto sea justificado o no? Nunca. Miren, hay hay muchísimas formas, muchísimos puntos, muchísimos conceptos en cuanto a, en cuanto a este tema. Porque le digo a usted que las consideraciones que las mujeres hacen respecto a la justificación de un aborto son muchas. Pero la primera de ellas que yo creo que valdría la pena revisar es si ellas no querían tener un hijo, si no querían quedar embarazadas. Lo mismo si tuvieron un sexo voluntario que se fueron violentadas y al ser violentadas quedaron embarazadas, o en el caso de que fueran consensuado el sexo, también quedaron embarazadas, pero no querían quedar embarazadas. ¿De qué manera, no bajo qué leyes, ni bajo qué principios morales o religiosos, sino de qué manera justificamos que una mujer quede embarazada y tenga un hijo? Si estuviéramos en una sociedad primitiva, o en una sociedad como las que hubo en algún momento, y que quizás todavía haya, en las que dicen los hijos son del Estado, aunque sea un Estado pequeño, en una ciudad tipo griega, de 20.000 habitantes, y que en esa, en esa ciudad, en esa metrópoli de 20.000 habitantes, el gobierno dijera, no importa, yo me quedo con los hijos. Bueno, pero si una mujer va a quedar embarazada sin querer quedar embarazada, ella considera que no va a poder ni educar, ni amar, ni mantener al hijo, tiene dos opciones. Bueno, tiene varias opciones, tiene varias alternativas. Mire, la primera es de todos modos tenerlo y aprender
a quererlo, a amarlo, a cuidarlo y a mantenerlo y a educarlo. La segunda, a quererlo y maltratarlo toda la vida, voluntaria o involuntariamente, porque es un hijo no querido. La tercera es regalar al hijo, regalarlo o venderlo o dejárselo al papá o cualquier cosa. El punto está en que yo creo que a los hijos hay que querer tenerlos. Si no queremos tenerlos, más vale no tenerlos. De ahí que pienso que ese es el primer punto que podría justificar una acción como el aborto, sin tomar en cuenta si puede ser ilegal, si puede ser un delito, o si puede ser un pecado, o si puede ser una falta a la moral o a la ética que nos debe regir o que debe regir nuestras conductas. Sin tomar en cuenta eso, si alguien no quiere tener un hijo, porque no quiere, porque no le da la gana, o porque considera que toda su vida se va a ver truncada, porque va a tener que dedicar su vida a cuidar a un hijo, a educarlo y a mantenerlo, y no quiere hacerlo, y lo tiene, y finalmente tiene al hijo, y es un hijo que va a crecer maltratado. ¿Por qué? Porque no quería ser, porque no iba a ser bienvenido, porque ni la madre ni el padre querían que ocurriera este embarazo y este parto. Entonces es un hijo que vino a fuerzas, sin quererlo. ¿Y qué va a pasar con él? Porque al final, okay, los hijos, pues hay que mantenerlos, pero cuando no se quiere tener a los hijos, la situación se convierte en un problema, y en un problema severo. Porque, ¿qué hace usted, amiga, o usted, amigo, si tienen un hijo que no querían tener? Obviamente, se puede tenerlo, y como dije hace rato, aprender a quererlo, aprender a amarlo, educarlo, como si hubieran querido tenerlo. Pero si eso no ocurre, ¿qué? ¿Cómo va a crecer esa criatura? Ahora, no creo yo que eso sea la justificación para un aborto, pero sí creo que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos hablando, usted amigo y este escribidor, estamos hablando aquí desde la barrera viendo los toros como cuerno al torero. Esa es la verdad de las cosas. No estamos en el caso, entonces podemos sostener cualquier postura, la que sea, porque no es asunto nuestro, no nos está afectando a nosotros. Nosotros no vamos a tener al hijo, ni usted una amiga, ni usted amigo, ni yo. No lo vamos a mantener, no tenemos que educarlo, no tenemos que nada, es asunto de ellos. Por eso, también hay que ver si de veras nos corresponde opinar acerca del tema y condenar a quien no quiere tener al hijo y prefiere abortar. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, amiga? ¿Usted qué opina, amigo estilócrata? ¿Hasta qué punto esto es válido? ¿Hasta qué punto es justificado? ¿Por qué? Pues porque yo sostengo que si no se quiere tener un hijo y se tiene, y si resulta que uno no cambia esos sentimientos de rechazo inicial, el hijo va a ser un hijo mal querido, mal deseado, mal educado y obviamente va a tomar represalias en su conducta contra los padres que no lo quisieron tener y que los tuvieron a fuerzas, porque se va a notar, porque el hijo lo va a notar que es un hijo no querido, que sus padres no lo quieren, o que su padre no lo quiere, o que su madre no lo quiere. Y eso le va a lacerar y le va a afectar su autoestima, su ego, toda su estructura anímica, mental, espiritual, sentimental, emotiva, etcétera. Por eso digo yo, que no se justifica, pero sí hay que pensarlo muy bien. Si no queríamos tener a un hijo y queda uno en la posición de que ella está embarazada y que él es el padre, él fue quien aportó la simiente para que quedara embarazada, bueno, pues yo creo que tienen todo el derecho a decidir si sí o si no. Y esto es la manera en que antes de 2 meses se pueda llevar a cabo sin problema un aborto. Porque resulta que se llevan a cabo todo el tiempo, todos los días, pero en unas condiciones verdaderamente precarias, como no es justificado ni es legítimo en muchos lugares.
Entonces se hace de manera clandestina en situaciones, que lo diga, con poca higiene, antihigiénicas. Porque las chicas que recurren a un aborto en condiciones muy precarias de economía, abortan con una comadrona, que igual las destrozan por dentro. No tienen ni los instrumentos ni los conocimientos médicos para practicar un aborto. Lo que hacen es verdaderamente maltratar a las mujeres por dentro, dejarlas incluso a veces hasta inútiles porque las dejan estériles, con muchísimos daños, con una pérdida de sangre terrible, en condiciones completamente antihigiénicas. Por eso ahora que la Suprema Corte en México decidió que no es ilegal el aborto, que no es, que no es causal de enjuiciamiento y encarcelamiento a una mujer que aborta por haber abortado, esto es un avance muy grande que debemos agradecer, de veras debemos agradecer a nuestra Suprema Corte que lo haya decidido de esa manera, porque mire usted, todos los días aborta. Si usted está de acuerdo o no de acuerdo con el aborto, recuerde esto, todos los días hay abortos. Y todos los días también hay mujeres que mueren por un aborto mal hecho y mal llevado en la clandestinidad, en condiciones totalmente antihigiénicas y en manos que no son de personal preparado. Todo eso además requiere una serie o tiene una serie de bemoles, por así decirlo, como decían mis abuelitos, eso tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones, ni todos los médicos, ni todos los paramédicos, ni todas las enfermeras justifican o legitiman el aborto. Entonces, si no creen en ello, no lo van a practicar, no lo van a hacer. De hecho, le puedo asegurar a usted que debe haber clínicas, hospitales o médicos que por muy justificado sea el legrado, no lo van a llevar a la práctica, no lo van a llevar a cabo, no justifican un legrado nunca. Claro, hay médicos que sí lo hacen, hay médicos que lo hacen incluso en hospitales, porque un legrado a petición de parte y no averiguan. O a lo mejor sí averiguan, pero de todo modo lo van a hacer. Quizá la tarifa por su intervención médica sea más alta, pues sí puede ser. Pero de que lo hacen, pero en un hospital, en un quirófano. Y no en una casa cualquiera, clandestina, donde hay una comadrona que verdaderamente a saber cómo va a practicar el legrado. Porque son capaces de practicarlo con un gancho, aunque usted no lo crea. Por eso yo digo que bueno que la Suprema Corte ha decidido que no se puede denunciar y que no se puede enjuiciar y que no se puede descalificar a una chica que aborta porque ya no es delito el aborto. Es un asunto personal y esos asuntos personales son materia de derecho y como tal, esa mujer cae ahora bajo la protección del Estado porque decidió practicarse un aborto. ¿Usted qué opina, amiga? ¿Usted qué opina, amigo? Y hablando de otra cosa, ya ve que tenemos esta sección de Son Politicón, de Animal Político. Y yo quería hacerles a ustedes una pregunta. Si se cayó como se cayó un vagón del metro de la línea 12 porque se derrumbó la viga, ¿es culpa de Ebrard? ¿Es responsabilidad de Ebrard? ¿De veras? ¿No tendría que responsabilizarse a la compañía que construyó todo el tramo elevado? Porque, mire, Ebrard, o quien fuera, Ebrard o Calderón o fulano de tal, quien hubiera sido el funcionario que autorizó y que ordenó la construcción de ese tramo elevado, no es un ingeniero, él no la construyó. Él decidió que habría que hacerlo así porque estaría más barato. Y lo encargó a una compañía constructora que lo hiciera. Pero el funcionario o la funcionaria que lo ordenó no es un ingeniero. Y si lo fuera, tampoco lo construyó él o ella. Si no estuvieron ahí presentes, viendo el tamaño de las viguetas, el tamaño de los pernos, la calidad de los pernos, el calibraje de los pernos, no es cierto. Eso es estricta responsabilidad, para mi gusto, de la compañía constructora.
Y parece que estoy defendiendo a Ebrard, pero pues, en el fondo yo creo que sí lo estoy defendiendo, porque ahora se fueron sobre él a morderle la yugular, pero la verdad es que nada más le están poniendo rocas en el camino hacia su candidatura presidencial en favor de la señora Sheinbaum. Y eso es lo que está ocurriendo y no debemos dejarnos engañar por lo que la gente y el pueblo y todo el discurso presidencial y todo el discurso de nuestra gobernadora enfocan hacia la responsabilidad de quien ordenó la construcción de la línea 12 del metro. No nos dejemos engañar. Quien ordenó la construcción no la construyó. Eso que nos quede muy claro. Que tengan muy buena noche, que les vaya muy bien. Recuerden que estamos en Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y que en Estilocracia sostenemos que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Que les vaya muy bien.